Módulo 21. Split Pane y Tabbed Pane. Continuamos viendo contenedores que, además de actuar como contenedor, tienen una funcionalidad específica. En el módulo anterior vimos el Scroll Pane, que tenía la funcionalidad de permitir el desplazamiento horizontal y vertical. En este módulo veremos dos contenedores, el Split Pane y el Tabbed Pane. El primero tiene la virtud de mostrar dos componentes, que suelen ser o dos controles grandes o dos contenedores, y que el usuario puede decidir cuánta área destina a cada uno de estos dos componentes. Estos componentes ya veréis que pueden estar uno al lado del otro o uno encima del otro, dependiendo de cómo es la división que aplicamos al Split Pane. Veremos también cómo se puede configurar esa división, es decir, esa barra, esa herramienta que el usuario utiliza para decidir cuánta área destina a cada uno de los dos componentes del Split Pane. También veremos una estrategia que puede ser muy útil para conseguir una distribución de código muy apropiada, que es la capacidad de anidar split panes uno dentro de otro. También dedicaremos tiempo a conocer el control Tabbed Pane. Seguro que ya habéis visto alguno similar en alguna aplicación. Este control permite, dentro de una misma área, tener distintos contenedores, pero ocupando la misma área. La virtud de este control es que el usuario, haciendo uso de unas pestañas, puede decidir qué área, qué control, qué componente o qué contenedor desea ver y desea interactuar con él. Son muy útiles para ahorrar espacio. Veremos también cómo tienen una capacidad de personalización y en este caso veremos cómo se puede personalizar cada una de las pestañas de un Tabbed Pane. Venga, empecemos. Introduciremos primero este componente, el Split Pane, cuya clase en Java Swing es la clase JSplitPane. Como os he dicho al principio, muestra dos componentes, es un contenedor que muestra dos componentes separados horizontal o verticalmente. La principal característica es que el usuario puede, en tiempo de ejecución, mediante una barra, especificar cuánto espacio destina a cada uno. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo. Seguro que habéis visto cosas similares. Esto es entero un split pane y tiene dos áreas. En este caso es una división horizontal, por lo tanto hay izquierda y derecha, pero también podría haber una división vertical y habría el superior y el inferior. Como veis, en uno de los dos contenedores he puesto un elemento que es un JList y en otro una etiqueta con una imagen. Como os decía, el usuario puede utilizar esta barra para decidir cuánto espacio destina a cada uno de las dos áreas, teniendo presente que veremos más adelante que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, aquí no lo puedo mover más a la derecha porque entra en conflicto con el tamaño mínimo de esta etiqueta. Por lo tanto, lo primero que ya podemos deducir es que, aunque sea un contenedor, no le añadiremos o no le especificaremos nunca su layout. No especificaremos cómo se distribuye la información, los contenidos, sino que lo que haremos es solo asignar un componente a el de la izquierda o el de arriba y otro componente al de la derecha o el de abajo según la división que hayamos hecho. Claro, aquí estamos con lo mismo que en el Scroll Pane. Si queréis poner más de un componente, lo ideal es que aquí dentro pongáis un panel y dentro de ese panel pongáis los componentes, los controles que necesitéis. También hay que tener presente que se recomienda mucho que los componentes que pongáis estén dentro de un Scroll Pane, es decir, que el componente que pongáis sea un Scroll Pane y dentro ya esté definido su contenido. Esto es así porque ya que el usuario puede modificar, como veis, el tamaño, aquí ha sido necesario que aparezca esta barra de scroll para que yo pueda moverme. Si no lo hacéis así, no es obligatorio, pero como que el usuario puede hacer desplazamientos, según lo que haga, podría quedarse con contenido al que no podría acceder. Por lo tanto, se recomienda que los dos componentes estén gestionados por un scroll pane. Convencionalmente este control se utiliza de manera que lo que hay en un lado está asociado a lo que hay en el otro. Aquí tenemos un ejemplo que haciendo clic a cada uno de los elementos cambia la imagen que vemos en el otro lado. Esto suele ser así, es decir, no se ponen las cosas en un split pane porque sí, se ponen porque seguro que una área está influenciada por lo que ocurre en la otra área. Bien, algunas de las propiedades básicas e importantes que debemos conocer del Split Pane son, por ejemplo, la propiedad Orientation, si lo configuramos desde NetBeans, o desde código con setOrientation y getOrientation. Dentro de la clase JScrollPane tenéis dos constantes para aportar esta integer, que son o Vertical Split u Horizontal Split. Este que acabamos de ver era una partición horizontal, pero también podríamos haber hecho una partición vertical y que haya contenido encima y contenido debajo. Otra propiedad que sirve para configurar la apariencia es la propiedad Divider Size. Cuando hablamos del divider nos estamos refiriendo a la barra que utiliza el usuario para arrastrar hacia un lado o hacia el otro y seleccionar cuánto espacio deja
para cada una de las dos áreas. Si lo hacéis desde código, lo podéis configurar con estas propiedades. También tenemos la posibilidad de especificar una propiedad que se llama One Touch Expandable, que quiere decir que se pueda expandir todo al máximo haciendo clic en un único botón. Fijaros. Mirad, aquí tenemos el ejemplo que hemos visto. Fijaros que tenemos un split pane dentro del cual hay un objeto de tipo list y luego hay una etiqueta que es la que muestra la imagen. Fijaros también que si estáis diseñando con NetBeans y queréis seleccionar el split pane, si hacéis clic en cualquiera de las dos áreas, seleccionaréis el componente que hay dentro de este área. Lo que tendríais que hacer es clic en la barra divisora. Entonces, como veis, os selecciona todo el split pane. Ahora aquí tenemos una propiedad que se llama One Touch Expandable, que si la selecciono, fijaros que aquí ya me intuye que aparecen unos botones y fijaros el funcionamiento que tendrán. Mirad, cuando haga clic en este de arriba, solo se ve el componente de la derecha y cuando hago clic en este se vuelven a igualar y cuando hago clic en este solo se ve el componente de la izquierda. Son botones que facilitan el movimiento en el caso de que permitamos al usuario que pueda ver un único componente de manera individual sin ver el otro componente. Bien, ¿y cómo se construye un split pane? Fijaros. Voy a apartar este de aquí y vamos a añadir uno nuevo. Vengo a la paleta y en la zona de containers aquí lo tenéis, el split pane. La apariencia primera que os da puede ser un poco engañosa en NetBeans, porque podríais pensar que ya ha puesto un botón izquierdo y un botón derecho. No, no es verdad. Lo que ha hecho es simular que dentro hay algún control. Vosotros, si queréis añadir un control, desde aquí, desde NetBeans, seleccionaréis el control, por ejemplo, un panel, y lo arrastraréis a la zona que queráis ubicarlo. Por ejemplo, si lo quiero ubicar a la derecha, seleccionaré el panel y lo arrastraré aquí. Y en NetBeans me esperaré a que aparezcan estos puntos separados, esta línea de intermedia, que es la que indica que lo que ahora deje caer caerá dentro de esta área del split pane. Fijaros también en la propiedad que os he comentado, la propiedad Orientation, que con ella podríais especificar si es una división vertical o horizontal. De entrada está en una división horizontal, pero si hacemos que sea vertical, el izquierdo pasa a ser el de arriba y el derecho pasa a ser el de abajo. El usuario en tiempo de ejecución podrá modificar el espacio que deja cada uno de los elementos moviendo esta barra arriba y abajo. Fijaros, para completarlo voy a añadir, por ejemplo, una etiqueta al segundo elemento. Ahora tendríamos un split pane formado por una etiqueta y acá abajo tenemos un panel al cual le podríamos añadir su contenido. De todas formas, ya os he dicho que es recomendable que cuando defináis los contenidos lo hagáis utilizando un scroll pane, porque al poder el usuario cambiar el tamaño, así se adaptará. Aquí en este primer ejemplo, esto ya lo he hecho, porque al arrastrar un JList aquí, sabéis que el JList por defecto lleva un scroll pane, y aquí lo tengo. Tengo un split pane que tiene, por un lado, una etiqueta, que es la que muestra los dibujos de los animales, y por otro lado, un scroll pane, dentro del cual tengo la lista, que es la que muestra los nombres de los animales. Bien, ¿y cómo se puede crear un split pane desde código? Fijaros, vamos a verlo en un nuevo frame. Voy a añadir un nuevo frame que se llame FRM Split Pane 1. Lo primero que haré con este frame es decir que el tipo de layout sea de tipo border, así desde código me será fácil añadir contenido.